diseño inteligente habla de un creador, ¿no? Independientemente a quién sea, porque es la lógica que lleva, todo tiene que tener un diseñador y un creador, el diseño. Exacto, Ahora, la lógica. en el diseño inteligente también habla no solamente del diseñar, sino cómo un organismo puede cómo puede trabajar como un ser humano. Todos los sistemas pueden intercalar, funcionar. Por ejemplo, una de las cosas que se veía en el diseño inteligente era, en el caso de una casa, cuando, por ejemplo, se construye una casa, no solamente es el diseñar y hacer los planos de cómo va a ser la estructura, las bases, las paredes, sino que al momento de lo que le llaman ensamblar, el momento de armar, de fabricar la casa, también hay un orden. Y eso también se da en la estructura celular. Cuando se forman las proteínas, los aminoácidos, todo tiene un orden, un tiempo. Por ejemplo, ellos decían, los de la diseño inteligente, ¿cómo yo puedo, construyendo una casa, hacer los acabados primero que hacer las bases y la estructura? Primero tengo que hacer los cimientos y luego viene todo un proceso y hay un orden y luego vienen los acabados. O sea, no solamente los materiales, sino el momento en que los coloco. Y en todo lo que es el desarrollo celular es lo mismo, es lo mismo. Hay momentos en que se empieza desde los aminoácidos y todos los que se agrupan en dos, son dos grupos, ¿no? Que producen las proteínas y los carbohidratos y que todo eso permite la vida. Y desde que se va formando, regenerando tejidos, todo eso tiene un momento, tiene un tiempo. Entonces el diseño no solamente tiene que ver con algo estático, sino con algo que está en continuo movimiento. Y eso es más complejo todavía, porque no es solamente diseñar esto, sino para qué se usa, ¿no? ¿Y cómo se hace? Y cómo se hace. ¿Cómo se y el ejecuta? momento en que el orden también, que es algo también muy complejo. ¿Quién puede determinar eso? Porque si en un crecimiento celular se haría la cosa a la inversa, sería todo anormal, amorfo, sería como un cáncer. Claro. Sería terrible, ¿no? La Biblia nos dice que el hombre fue hecho del polvo, pastor. También se dice que las aves fueron hechos de las aguas, ¿no? Las aves y los peces. Dice, produzcan las aguas, peces y aves. Y la Biblia también dice que produzca la tierra animales terrestres. Respecto a la composición química, el ser humano está hecho mayormente de... Hay 4 elementos más importantes: el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Yo quería saber respecto a otros seres, ¿hay diferencia? Con los animales. Con los animales, sí, con los animales. ¿Hay diferencia? ¿La composición química es la misma? Pienso que sí. Sí, lo que pasa es la complejidad, ese es el asunto. El ser humano es mucho más complejo que un ave, que un perro, que un gato, muchísimo más complejo. Creo que el órgano más complejo y el que marca la diferencia es el cerebro. El cerebro. ¿No? Claro. El Cerebro humano. El cerebro humano, ¿no? Que es, creo que la maravilla de la creación. Amén. Bien. Respecto también a cómo se forma, eso es tremendo. O sea, se une el espermatozoide. La fecundación. En la fecundación, ¿no? Con el óvulo. Y se da el genoma humano. ¿Cómo se forma? Ahí están los cromosomas. Claro. Pero son 32. Estamos hablando de que se están uniendo solo 2 células. Sí. Y de 2 células van a desarrollarse de una forma precisa, de una forma tremenda. Se van a formar 100 billones de células que usted acaba de leer, ¿no? Que es el componente del ser humano. Influye, ¿no? El espermatozoide y el óvulo forman una célula y luego esa se parte en 32. Luego se parte y se va partiendo y luego se van formando todo.
Es algo maravilloso. Pero aquí hay algo interesante, o sea, voy a decirlo así, ¿no? Mi cerebro me manda mis brazos moverse, mis piernas moverse de acuerdo a como yo le indico. Pero una célula no tiene cerebro, ¿no? Claro, el asunto es ese proceso. ¿Quién lo dirige? ¿Cómo se hace? O sea, usted me dice, ya, se dividieron las células en 32, ¿no? Ya. Pero esas son células madres. Se comienzan a dividirse, a multiplicarse. Pero de esa misma célula, unas se organizan para hacer músculo, para hacer huesos, para hacer cerebro, una neurona, para hacer, etcétera. Cada parte de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Si no está conectada con ningún cerebro en ese momento, ¿no? Para decir... Claro, en ese caso ya es cómo Dios ¿Cómo lo ha se hecho. organiza? Es un sistema que está hecho, que es automático. Que obedece a un diseño. Que obedece un diseño. A un plan. Y que, bueno, detrás de todo está el dador de la vida, porque no hay otra explicación. Y la obra es la obra de Dios, ¿no? Ay, justo tengo su respuesta, aquí está en la Biblia. Es como ver que algo se comienza a hacer solo. Claro. Sí. Es que es la obra de Dios. ¿Y desde cuándo empieza la división de las células? ¿Desde que se unieron? Desde que se unieron ya No, comienza. primero se fecunda, el espermatozoide llega a un lugar y fecunda el óvulo. Ahí le podemos llamar que es embrión. No. Sí, ya ahí es, ya. Ya es un embrión. Ahí es el inicio de la vida. Y de ahí empiezan a dividirse, se dividen en 2 primero, en 4, Sí. y luego en 8. Y así a las se subdivide. 36 horas ya está dividido en 2. Exacto. A las 36 horas. O sea, De la fecundación. De la fecundación que se unió. Y eso que hasta los 14 días, si es que eso se divide en 2, pueden ser gemelos o mellizos. Ah, qué interesante. Hasta los 14 días. ¿Y cuántas células, pastor? Repítalo, por favor. Claro, Tiene un ser humano, porque un ser humano adulto tiene 100 billones de células. billones de células. O sea, de esa fecundación vamos a tener luego esos 100 billones. Billones. Y cada No millones, célula billones, ¿no? tiene tanta información y tanta complejidad que es una maravilla. Les cito el pasaje que está en Eclesiastés, A ver, capítulo Eclesiastés. 11, verso 5. Dice, ¿cómo tú no sabes el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muy bien. ¿Quién hace eso? Es obra de Dios, ¿no? Claro. La vida no se transmite. Por más que se sin esfuerce el tiempo. hombre y todo su conocimiento de científico, no va a poder explicar cómo es que los huesos se hacen, cómo es que crecen, cómo es que Dentro se del hace la vientre de vida. una mujer. ¿No? ¿Cómo ignoras Y son- eso? Lo está llamando un necio, que es un... Y son miles de millones. Porque en este momento, ¿cuántas mujeres embarazadas hay? Por eso se le dice el milagro de la vida, ¿no? Claro, es el milagro de la vida y que Dios lo ha hecho así y Dios está en eso y eso se da. Ahora, el otro tema también es cuando vienen las malformaciones, que da lugar a hijos que tienen ciertos problemas genéticos. ¿Y qué pasó con el plan? No, yo pienso que Dios, ahí está la mano de Dios definitivamente, porque el diablo no puede intervenir ahí. Pienso que Dios, ahí habla la Biblia el juicio de Dios, del fruto de la... Bendito el fruto de tu vientre. El fruto del vientre del hombre, de la mujer y en este caso el ser humano y de la bestia también, de los animales, que puedan salir. O sea, Dios tiene el cuidado de que nuestros hijos nazcan sin ningún problema. Pero en el caso de que una persona haya tenido un hijo, una hija que haya nacido con estos problemas, es la mano de Dios definitivamente. Porque no es que a Dios se le escape una. Definitivamente Dios no. Ahí vemos que el control de todo lo tiene Dios. Él hizo al mudo, al ciego. Al cojo. El caso viendo en sentido positivo, Claro. el hombre ciego. Que La nació discusión religiosa era, ¿y por qué nació ciego? ¿Quién Pecó él, o pecó sus padres, y entonces Cristo dice, no pecó él, porque había una creencia que, ¿cómo va a pecar siendo pues antes de nacer? Pero había algunos que pensaban que sí, que como que había otra vida. Y Cristo dijo, no, ni pecó. Para no entrar en eso, Cristo dijo, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios permitió. En este caso singular, porque Dios habla que Él visita la maldad Dios de los intervino padres. para que nazca ciego para la gloria de Dios.
Y entonces Dios interviene para que algún niño, alguien nazca con alguna deficiencia, para darnos una enseñanza, para muchas cosas. También es la justicia de Dios por la maldad de los padres, que también lo dice la Biblia, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, por el pecado de los padres. Hablando de ese caso, ¿no? Porque también hay padres que han tenido una vida mala, degenerada, etcétera, y sus hijos han salido bien. Sí, por eso habla de la soberanía de Dios también, es la soberanía de Dios. Y de la misericordia, de acuerdo a sus planes y propósitos que Él tiene, ¿no? Y en el caso de la célula artificial o de la célula biología artificial sintética, es una partícula que es usado para fines científicos, para modificar combustibles. O sea, sí tiene su uso. Tiene su uso médico también. Con eso quieren combatir la diabetes, pero en realidad no es una célula. Es algo químico que es como una modificación de algo químico que tiene algunas funciones de la célula. Eso es. Pero una célula, en el sentido de la palabra, no existe. No, es imposible. está limitado. Muy limitado, muy limitado. Algunos, por ejemplo, comparan, dice, una célula artificial, por decir, tiene información 3.000 o 1.000.000 de letras, por decir. 1.000.000 de letras tiene una célula artificial. Y una célula natural tiene 3.000 millones. Es 3.000 veces más sofisticada, más compleja, ¿no? Por eso que las células artificiales se usan solamente para poder modificar en el campo de la agricultura, los combustibles y la medicina, para tratar de ayudar en ciertos aspectos. Exacto. Pero se ha tejido todo un debate en eso, como que ya con eso se está clonando el ADN, que se está clonando las células y que eso va a dar lugar a seres vivos, y eso es totalmente absurdo. ¿Puede la célula evolucionar? No. O sea, ¿puede eso cambiar? O lo que mutarse, modificarse, no, es imposible. Porque es tan complejo que tiene una información. Y para que eso se pueda modificar, tendría que modificarse la información. Y eso es imposible. Claro. O sea, no puede evolucionar, pero sí podría adaptarse. Es lo absurdo, por ejemplo, de la teoría, entre comillas, de la evolución, de que de seres que son sencillos evolucionan a seres complejos. Eso nunca se da. Siempre en todo hay pérdida de información. O sea, en nuestros organismos, químicamente hablando, perdemos información. Y la pérdida de información da lugar a deficiencias orgánicas, pero nunca aumenta información. Y entonces, ¿cómo puede evolucionar de una rana a un ser humano, de un mono a un ser humano? Es totalmente absurdo, es ilógico, no tiene razón, es anticientífico totalmente. Y antinatural también. Antinatural. Claro. Lo que se ve entonces es que cada vez que hay transmisión de información, se va perdiendo información, Siempre lo cual es imposible que, por ejemplo, se desarrolle otras funciones. Por ejemplo, en el caso del ser humano antes vivía 800 años, 900 años, ¿no? El caso de Melquisedec, Matusalén, Melquisedec, bueno, Matusalén fue el que la Biblia registra que tuvo más longevo. Pero el día de hoy, el hombre no llega a esa edad, no llega ni a 100 años, 120 años creo que es el hombre más hemos longevo. perdido información. Entonces se está perdiendo información genética. Y a eso vamos perdiendo. No, el hombre no va aumentando. No va mejorando. No va mejorando. Y aún las células se van dañando y bueno, lo que es el cáncer, ¿no? Que son células dañadas. Claro, ya por no sé qué razón el cáncer todavía no se ha determinado qué es lo que origina el cáncer. Pero son células. Sí, pero trabaja con las células y trae una serie de deformaciones que al final llegan a matar al ser humano.